Bienvenido a Misteria, tu canal de misterios y más. Suscríbete y dale like para más contenido. Para la introducción de este par de historias les daré una breve descripción de qué es la Santa Compaña. La leyenda de la Santa Compaña es un relato ancestral que ha pervivido a lo largo de los siglos en Galicia y otras zonas del noroeste ibérico. Cuenta la historia de una procesión de almas en pena que deambulan por los caminos durante la noche, guiados por un hombre vivo que carga con una cruz o un caldero de agua bendita. Se dice que esta persona no puede mirar atrás ni hablar durante el trayecto, y que la visión de la procesión es un presagio de muerte o desgracia para quien la observa o para algún ser querido. La leyenda de la Santa Compaña ha generado diversas variantes en distintas regiones de España y Portugal. Bueno, sin más les dejo el primer relato. El tesoro del lobo y la Santa Compaña. Era una noche de luna llena y el joven Marcos se había aventurado a explorar el bosque cercano a su aldea. Había oído rumores de que allí se escondía un antiguo tesoro de los moros, custodiado por un lobo solitario. Marcos era valiente y curioso, y quería ver con sus propios ojos si la leyenda era cierta. Se adentró en el bosque con una antorcha y una espada, siguiendo un viejo mapa que había encontrado en el desván de su abuelo. El mapa indicaba que el tesoro estaba enterrado bajo una gran roca con forma de calavera, cerca de un arroyo. Marcos caminó durante un rato, sorteando las ramas y las raíces, hasta que llegó al lugar señalado. Allí vio la roca con forma de calavera, iluminada por la luz de la luna. Se acercó con cautela, esperando ver alguna señal del lobo, pero no vio nada. Marcos pensó que quizás el lobo estaba cazando o se había ido a otro sitio. Decidió aprovechar la oportunidad y empezó a cavar alrededor de la roca con su espada, esperando encontrar el tesoro. Cavó y cavó, hasta que oyó un sonido metálico. Había dado con algo. Con emoción, apartó la tierra y vio una caja de hierro con un candado. La cogió con sus manos y la sacudió, escuchando el tintineo de las monedas en su interior. Marcos se sintió eufórico. Había encontrado el tesoro. Se dispuso a abrir la caja con su espada, cuando de repente oyó unos pasos detrás de él. Se giró rápidamente y se quedó helado. Era la Santa Compaña. Una fila de espectros vestidos de negro avanzaba hacia él, portando velas encendidas. Al frente iba una mujer pálida y delgada, con una túnica blanca y una corona de flores marchitas en la cabeza. Era la reina de las ánimas, la que guiaba a la procesión. En sus manos llevaba un caldero con agua bendita y una rama de laurel. Marcos sintió un escalofrío en el alma. Sabía que ver a la Santa Compaña era una maldición, y que si no hacía algo pronto, se convertiría en uno de ellos. Recordó lo que le había dicho su abuelo, que para escapar de la Santa Compaña había que trazar un círculo en el suelo con sal o ceniza y meterse dentro, rezando un Padre Nuestro al revés. Marcos buscó en su bolsillo y encontró un puñado de sal que llevaba para sazonar la comida. Rápidamente hizo un círculo en el suelo y se metió dentro, sujetando la caja del tesoro contra su pecho. Empezó a rezar el Padre Nuestro al revés, pero se le trababa la lengua. La Santa Compaña se acercaba cada vez más, rodeando el círculo. La reina de las ánimas le miraba fijamente con sus ojos vacíos y le hablaba con una voz susurrante. Ven con nosotros, Marcos. No tengas miedo. Te llevaremos al otro mundo, donde no hay dolor ni sufrimiento. Suelta ese tesoro maldito y únete a nuestra compañía. Marcos se negaba a escucharla. Seguía rezando el Padre Nuestro al revés, pero sentía que sus fuerzas flaqueaban. El aire se llenaba de un olor a cera e incienso que le mareaba. De pronto, oyó un aullido que hizo temblar el bosque. Era el lobo solitario. El guardián del tesoro había olido a los intrusos que amenazaban a su dueño. El lobo salió de entre los árboles y se lanzó hacia la Santa Compaña. Los espectros se dispersaron y huyeron despavoridos, dejando a Marcos a salvo en su círculo de sal. El lobo se acercó a él y le olisqueó, comprobando que no era un enemigo. Marcos le acarició la cabeza, agradecido por su ayuda. Con el peligro pasado, Marcos salió del círculo y se alejó del lugar con la caja del tesoro. Sabía que la Santa Compaña podía volver en cualquier momento, así que decidió regresar a su aldea cuanto antes. Corrió a través del bosque, siguiendo el camino más corto, hasta que llegó a la entrada del pueblo. Allí encontró a un anciano sentado en un banco, fumando en pipa. Era el guardián del pueblo,
encargado de vigilar las entradas y salidas. Marcos se acercó a él, todavía con la caja en la mano, y le contó lo que había sucedido. El anciano escuchó su historia con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando Marcos terminó, el anciano le habló. Joven, has tenido suerte de escapar de la Santa Compañía. Es una maldición que nadie desea en su vida. Pero recuerda que el tesoro que has encontrado es maldito también. Quien quiera que lo posea, tendrá que pagar un precio muy alto. Marcos se quedó pensativo. ¿Sería verdad lo que decía el anciano? ¿Valía la pena arriesgar su vida por un tesoro que podría traerle desgracias? Decidió devolver la caja al lugar donde la había encontrado, sellando el agujero con tierra y piedras para que nadie pudiera encontrarla de nuevo. Regresó a su aldea, sintiéndose más sabio y maduro después de su aventura. A partir de ese día, Marcos decidió que nunca más se adentraría en el bosque en busca de tesoros. Había aprendido que la verdadera riqueza estaba en las cosas simples de la vida, como el amor, la familia y los amigos. Y eso, para él, valía más que cualquier tesoro maldito. Segunda historia, el sacrificio. Era una noche de invierno y el viejo Pedro se había quedado a cuidar de su nieto Lucas, mientras sus padres salían a cenar. Pedro quería mucho a Lucas, que era su único nieto y el único que le hacía compañía en sus últimos años. Lucas era un niño de 8 años, inteligente y curioso, que le gustaba escuchar las historias que le contaba su abuelo sobre el pasado. Pedro le había preparado una cena sencilla y le había llevado a la cama. Le había leído un cuento y le había dado un beso de buenas noches. Luego se había sentado en el sillón del salón, junto al fuego, a leer el periódico. Estaba tranquilo y relajado, pensando en lo feliz que era con su nieto. De repente, oyó un ruido en la puerta. Pensó que serían sus padres que habían vuelto de la cena. Se levantó y fue a abrir. Pero al abrir la puerta se quedó petrificado. Era la Santa Compañía. Una fila de espectros vestidos de negro se extendía por el camino, portando velas encendidas. Al frente iba un hombre alto y flaco, con una túnica blanca y una capucha que le cubría el rostro. Era el guía de la procesión. En sus manos llevaba un caldero con agua bendita y una rama de laurel. Pedro sintió un escalofrío en el alma. Sabía que ver a la Santa Compañía era una maldición, y que si no hacía algo pronto, se convertiría en uno de ellos. Recordó lo que le había dicho su abuela, que para escapar de la Santa Compañía había que tirarles un puñado de sal o ceniza a los ojos y correr sin mirar atrás. Pedro buscó en su bolsillo y sacó un pañuelo con sal que llevaba siempre, esto por temor de la Santa Compañía que le contaban sus antepasados. Sin pensarlo 2 veces, se lo lanzó al guía de la procesión y echó a correr hacia el interior de la casa. Cerró la puerta con llave y se dirigió al dormitorio de su nieto. Lucas estaba dormido en su cama, ajeno al peligro que les acechaba. Pedro lo cogió en brazos y lo abrazó con fuerza. Le dijo al oído: Tranquilo, Lucas. Soy yo, tu abuelo. No tengas miedo. Te voy a proteger. Pedro sabía que la Santa Compañía no se rendiría tan fácilmente. Sabía que vendrían a buscarlos y que no les dejarían en paz hasta que se llevaran a uno de ellos. Pedro no estaba dispuesto a dejar que se llevaran a su nieto. Él ya había vivido lo suficiente y estaba dispuesto a sacrificarse por él. Pedro cogió una manta y envolvió a Lucas con ella. Luego cogió una vela y la encendió. Con Lucas en brazos y la vela en la mano, salió al balcón de la casa. Allí vio a la Santa Compañía rodeando la casa, esperando su momento. Pedro les gritó con voz firme: «Aquí estoy. Llevadme a mí. Dejad en paz a mi nieto. Él es inocente». Santa Compañía se fijó en él y se dirigió hacia el balcón. El guía de la procesión le dijo con una voz fría: «Así sea, Pedro. Te llevaremos con nosotros. Pero antes debes hacer una cosa, debes pasarle la vela a tu nieto». Pedro se sorprendió. No entendía qué quería decir. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi nieto? El guía de la procesión le explicó: «Es la ley de la Santa Compañía, el que ve nuestra procesión debe pasarle la vela al siguiente que vea, para convertirse en nuestro guía hasta que encuentre otro sustituto». Pedro se horrorizó. Se dio cuenta de que era una trampa,
Si le pasaba la vela a un nieto, Lucas se convertiría en uno de ellos y tendría que guiar a la procesión durante toda la eternidad. No podía permitir que eso sucediera. Pedro decidió actuar con valentía. Tomó la vela en su mano libre y la apagó. Luego la rompió en pedazos y la arrojó al suelo. Le dijo al guía de la procesión: «No lo haré. No permitiré que mi nieto se convierta en uno de ustedes. Si tienen que llevarse a alguien, llévenme a mí». La Santa Compañía quedó momentáneamente perpleja. Nunca habían visto a alguien actuar con tal determinación y valentía. Pero después de unos momentos de incertidumbre, el guía de la procesión asintió y se llevó a Pedro consigo. Lucas se despertó al día siguiente, y al no encontrar a su abuelo en la casa, llamó a sus padres. Ellos regresaron apresuradamente y encontraron a Lucas solo y asustado. Buscaron a Pedro por toda la casa y los alrededores, pero no pudieron encontrarlo. A partir de entonces, Lucas nunca más volvió a ver a su abuelo. Pero siempre recordaría la valentía de su abuelo y la forma en que lo había protegido de la Santa Compañía. La historia se transmitiría de generación en generación, y Pedro sería recordado como un héroe. Espero hayan sido de su agrado estas historias. No olvides de comentar lo que quieras y suscribirte a Misteria. Hasta un próximo video. Te deseo una linda mañana, tarde o noche.